Gloria a Dios, hermanas. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con el capítulo 13 de, el capítulo 13 de San Juan. Habíamos hablado bastante en el capítulo 12 y habíamos tenido todos la oportunidad de compartir. Y esta vez no quisiéramos que quede ahí, sino que también el capítulo 13 nos gustaría compartirlo, al menos entre los que estamos presentes aquí en esta vez. Ujú. Entonces, estamos hablando de que lo dividiríamos en este capítulo 13 en al menos en 4 partes, que sería 38. ¿Les parece bien si de una vez nos dividimos o les parece bien que al final de la predicación nos dividimos la, el compartir la palabra? Porque se le puede dividir en 4 partes esta partecita, en títulos, ¿no? Mm, Y les parece bien si esto o al último le dejamos para que cada uno comparte una Creo que breve. sería buena idea para el último mejor. Ya ves. Yo Ok, pienso igual. ok, muy bien. Entonces, comencemos, hermanos. Amén. Capítulo 13. Leamos, por favor, en San Juan, capítulo 13, ¿ya? Amén. Amén. Del versículo 1 al versículo 8, mis hermanos. Solamente del versículo 1 al 8. Amén. O solo hasta el 10, ¿ya? Hasta el 10. Okay. Ayúdennos, ¿ya? Del 1 al Ok. 10. Yo leo. Ya, hermano. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando terminó la cena, el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su túnica, tomando una toalla, se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Eh, Le dijo Jesús: El que ha sido lavado no necesita sino que le lave sus pies, porque todo está limpio. Y vosotros sois limpios, aunque no todos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, vemos que Jesús, eso está pasando en la noche cuando comienza Pesaj, ¿no? Cuando comienza la Pascua, que nosotros conocemos como Pascua, esta Ujú. fiesta del Señor. Es el inicio, es el día 14 del primer mes bíblico. Y el día comienza al caer el sol. Eso quiere decir que lo primero que se hace después de cuando empieza la Pascua es reunirse para partir el pan, para cantar los himnos, para hablar acerca de la fiesta que se va a desarrollar. Y en ese contexto está pasando esta situación. Vemos que Jesús ya había hablado con sus discípulos y había ya partido el pan y ya había, este, como dice, instituido que el Pesaj debe seguirse celebrando en conmemoración de él, en conmemoración de su muerte, hasta su segunda venida. Vemos que eso está pasando. Vemos también que él está con sus discípulos y él hace algo
algo que fuera de lo que ellos se hubiesen esperado al momento en que él coge y en el versículo 3 leemos, dice, y sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios. Entonces vemos que Jesús está consciente de que eh, había venido de Dios y a Dios iba, que iba a morir, pero que también iba a resucitar y que todas las cosas habían sido dadas en sus manos. En otras palabras, Dios le había dado la autoridad y la fuerza y la sabiduría para poder cumplir con la disposición de Dios para su vida, para la misión que había recibido de parte del Padre. ¿Y qué es lo que él hace? Él se levantó de la cena, o sea, terminan de comer, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe y luego coge agua y comienza a lavar a los discípulos. Entonces, dentro de nuestro mundo cristiano, siempre se toma esta parte de la escritura para tal vez hacer una comparación entre lo que es la actitud de Pablo, la actitud de Pedro, la actitud de Juan, la actitud de Judas y todo en el contexto de lo que a vuelo de pájaro se puede entender acerca del servicio al prójimo y acerca de, de cómo el mayor debe servir al menor y todo esto. Pero en las raíces hebreas vamos un poquito, nos vamos a nosotros al Antiguo Testamento para observar que cuando Dios dice el mayor servirá al menor, está haciendo directa referencia a la bendición que Jacob le está dando a Efraín, al hijo de José. ¿Sí? Dice, el mayor servirá al menor, refiriéndose a que Manasés iba a servir a Efraín. Entonces, en esta misma porción de Juan, más adelante, dice, en este contexto de lavarle los pies y todo eso, Jesús les está hablando de la profecía, les está hablando de la restauración del reino del norte. Le está hablando de la restauración del reino del norte. Eso es lo que él les dice más adelante. Pero quisiéramos enfocarnos en el asunto de por, más allá del servicio, más allá del servicio que como cristianos todos entendemos de esa parte, quisiéramos ir a la parte profética, a la parte de la ley y de la profecía. Normalmente en nuestro mundo cristiano nosotros vemos la parte moral de todo asunto que leemos, la parte espiritual, la parte moral. Pero antes que exista esa parte moral, existe una parte legal, que es la parte de la ley de Dios. Y existe una parte profética, que es la parte profética, lo que se construye sobre la parte legal. ¿Sí? Dios estableció una ley y luego Dios envía profetas para que anuncien sus designios para el futuro con respecto a las leyes que Dios ya había dado. Entonces, la ley de Dios dada a Moisés es la parte legal y la profecía es lo que brota, por así decirlo, de esa parte legal, el resultado final de esa parte legal. Entonces, vamos hacia allá, hermanos. Y he puesto aquí en la diapositiva, no sé si ustedes logran ver, he puesto una imagen que encontré en el internet y está al fondo, está un palacio y vemos que hay un camino, un camino como de dorado, de oro, amarillo, que da a entender que es como de oro, ¿sí? Que está al frente del palacio. Entonces, la idea mía, y ven que al fondo están nubes y etcétera. La idea mía era que por medio de este gráfico podamos observar que hay algo antes de llegar al palacio. Suponiendo que en el palacio estuviera el trono de Dios, hay algo antes de llegar al trono de Dios. Suponiendo que estamos yendo en dirección hacia ese palacio, si ustedes se fijan en la imagen, vemos que hay como una piscina amarilla. Imaginemos que es una piscina de agua amarilla y en este caso dorada, como de fuego, y nos dirigimos hacia allá. Pero tenemos que pasar obligatoriamente por ese camino. Obligatoriamente tenemos que pasar por ese camino. Entonces, eh, quisiera también meternos en ese lugar
imaginarnos que ese camino que hay ahí es un mar, un mar antes de llegar al palacio, al trono. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos lo que está pasando aquí es que hay 9 personas que están saltando están saltando sobre el agua. En realidad es el mar. Están saltando sobre sobre el mar. Pero está tan claro el cielo, tan transparente el agua, tan pura, que es como un espejo. Y ellos saltan y vemos que el agua hace las veces de espejo. Entonces, esta agua que está ahí que hace como espejo y ellos pueden reflejar su imagen sobre el agua. ¿Sí? Entonces, lo mismo es esa es la imagen de un espejo de agua, de un espejo donde uno puede mirarse. Entonces, volviendo a la imagen anterior, vemos que al fondo está el palacio y suponiendo que ahí estuviese el trono de Dios, entre el palacio y nosotros hay un mar. Hay un mar. Más adelante ya vamos a ver lo que estoy hablando, un mar. Y en ese mar del que la escritura nos habla, es como es en el que en el que uno puede verse, mirarse. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el agua? Con el lavado de los pies. Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. Quería poner primero esta imagen para que ustedes se conecten por medio de estas imágenes con lo que vamos a hablar. Jesús le dice en Juan 13:8 a Pedro. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús está hablando en términos de futuro, en términos de reino, en los términos de su segunda venida, de su instalación del reino. Ellos lo saben muy bien. Una de las, cuando se habla del lavado de los pies, se acostumbra usar en cuanto a lo que la historia nos enseña de que cuando un caminante llegaba a una casa en la antigüedad, se le lavaba los pies como una acción de bienvenida, de hospedaje, de ese tipo de acciones. Pero eso pasaba en todo el Oriente, en todo el Oriente. Pero Jesús, y esa era una costumbre no solamente de los israelitas ni de los judíos, esa era una costumbre de todo el mundo de Oriente. Era una costumbre del mundo oriental, del mundo antiguo, lavar, dar la bienvenida de esa manera. Canaán, todos esos, Babilonia, todos ellos tenían esas costumbres, similares costumbres. Entonces, Jesús lo que vino a hacer no tiene nada que ver con las costumbres de aquel tiempo. Jesús vino a cumplir la ley de Dios dada a Moisés y las profecías, hermanos. Cuando Jesús se levanta y comienza a lavar a los pies a sus discípulos, no está haciendo, no está cumpliendo o imitando o ejerciendo una costumbre de Oriente de aquel tiempo. No, Jesús está cumpliendo la escritura. Y ahí es donde queremos irnos. Cuando Pedro le dice que no me lavarás los pies, Jesús le dice, si no se lava, no tendrás parte conmigo en el reino venidero. También le dice en Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderéis después. Y ahí es donde vamos a enfocarnos ahorita. Quisiera que vean la imagen, hermanos, si pueden. En la imagen está un sacerdote. Esto es en el tabernáculo en el desierto. Al fondo está el Sinaí. Ahí está un sacerdote. Y ese sacerdote se está lavando en un lavacro de bronce. Se está lavando, se está aseando. ¿Sí? La imagen nos muestra esto. Entonces quisiéramos ver a dónde apunta esta imagen, de qué se trata. En Éxodo capítulo 30, versículo 17, quisiéramos leerlo, hermano. Les voy a dar unos segunditos para que busquen la porción. Éxodo 30, versículo 17. Dice así. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, tu base de bronce, para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies,
cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Podemos ver que la parte legal de lo que es el lavado de los pies, vamos a enfocarnos en el lavado de los pies, está la ley que Dios le dio a Moisés como estatuto perpetuo. Cuando los discípulos de Jesús se lavaban los pies cuando cuando ellos llegaban a un lugar y les lavaban los pies, ellos entendían claramente que era una costumbre de aquel tiempo lavarse los pies a los que llegaban, a los visitantes. Pero ese no es el caso de lo que está pasando, porque ellos ya habían estado en la casa todo el tiempo y habían cenado, ya se habían limpiado, porque no se iban a ir sucios a la cena, ellos ya estaban limpios. Y habían cenado, y estando limpios y habiendo ya iniciado la celebración del Shabbat, Jesús les lava los pies. Ellos entienden muy bien que no se trata de una costumbre de Oriente para la gente cansada, o los visitantes o los forasteros. Ellos entienden bien que Jesús está haciendo algo para lo que Él vino a este mundo. Y este algo es para cumplir la palabra de Dios, hermano, para cumplir el mandamiento. Continuemos, hermano. Dios establece en Éxodo, establece el lavado de los pies. ¿Con qué fin, hermano? Vemos que el lavado dice, para lavar y este lavatorio, esta base de bronce, esta fuente de bronce, estaba entre el altar y el tabernáculo de reunión. O sea, estaba entre la parte que se hace el sacrificio y entre el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces, cuando ellos hacían el sacrificio, tenían que pasar obligadamente por esta fuente de bronce antes de entrar en el lugar santo. Continuemos. Éxodo 38:8 dice así. También hizo la fuente de bronce. Es cuando ya lo está construyendo, cuando ya lo hizo, cuando Moisés ya cumplió la palabra de Dios. Dice, con su base de bronce, dice, también hizo la fuente de bronce, espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. ¿Sí? Entonces, ¿de qué era hecho esa fuente de bronce? De los espejos de las mujeres. En otras palabras, era un bronce muy especial que pulido era como un espejo. Eso quiere decir que podían verse los sacerdotes después que pasaban haciendo el sacrificio. Ellos tenían que lavarse, o sea, a lavarse en esa fuente de bronce, lavarse sus ropas. Y ellos podían verse en el espejo. Como les había dicho, si todo la fuente era como un espejo, el agua que estaba dentro de ese espejo, lo único que hacía es reflejar una imagen perfecta de cómo estaban sus vestiduras. Y el poderse mirar en esa fuente de bronce, en ese espejo, les permitía saber si podían o no entrar al lugar santo. Continuemos, hermanos. ¿Al lugar santo o santísimo? Para llegar, solo se llega una vez al año, se podía entrar al Santísimo, y de eso vamos a hablar también. Entonces, al lugar santo, porque es al primer lugar que se llegaba, ¿no? Ok. Sí. Yeah. Entonces, ahora, una vez que comprendemos esto, quisiéramos hablar de Yom Kippur. Levítico 23, 27 al 32 dice así. Amén. ¿Aló?
¿Aló? Parece que se le ha ido el audio, hermano. Ya está tratando de ver el audio. Ah, Mil disculpas, hermano, se me fue el audio. bien. Pero ahora continúo con el tema. Creo que me había quedado aquí en el 23 del 27 ya, al 32. ahí nos quedan 20 ya. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es vuestras naciones por donde quiera que habitéis. Día de reposo será vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, y de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, hermanos, Yom Kippur era la fiesta más esperada de todos, porque esta fiesta era especial, era muy diferente a las demás. Era una fiesta en la que el pueblo no participaba dentro de lo que es el sacrificio, o sea, no iba a entregar un corderito para que sus pecados sean perdonados. No iba. Tenía que quedarse en su casita. Lo único que podía entrar es el sumo sacerdote en este día al lugar santísimo, como decía la hermana Anita. Durante todo el año ellos estaban entre el lugar santo, entre el altar, la fuente de bronce y el lugar santo. El altar, la fuente de bronce y el lugar santo. Pero una sola vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Se imaginan ustedes la gran responsabilidad que estaba sobre este sumo sacerdote? Si para pasar del altar al lugar santo tenían que estar lavadas sus vestiduras y limpias sus vestiduras, sus pies, sus manos y sus pies y sus vestiduras, ¿cuánto más para ir al lugar santísimo? Debía estar perfecto, perfecto. Entonces vemos que el día más solemne de todo el año, este Yom Kippur, día lunes que pasó, dentro, legalmente hablando, bíblica y legalmente hablando, fue el día más importante de todo el año. Y esto es estatuto perpetuo. Haya o no haya templo, haya o no habla sacerdotes levíticos, tenemos nuestro sumo sacerdote, hermanos, el cual está Amén. sentado a la diestra del Padre, hermanos, el perfecto. Sus pies, sus manos, sus vestiduras son perfectas. Y Él está intercediendo, porque eso es lo que dice la Escritura, que Él, y no que intercedió, la Escritura habla, en una parte dice intercedió una vez para siempre, pero ahí no termina todo. La Escritura no es un solo versículo, hermanos. La Escritura es todo. Y dentro de todo el contexto, los apóstoles dicen que Él intercede hasta el día de hoy, y lo hará en el futuro también. Abogado tenemos delante del Padre, ese sumo sacerdote. Él es nuestro Yom Kippur, hermanos. Amén. Él es nuestro Yom Kippur. Entonces vemos lo sagrado, lo solemne que es este día. Pero vemos que no puede haber este día si no hay fuente de bronce, hermanos. Si no hay lavamiento de pies, porque de los pies estamos hablando. Los discípulos están entendiendo el mensaje, están en un shock. Jesús está cumpliendo la escritura y ellos todavía no lo entienden, pero Jesús les dice, lo entenderéis luego. Déjate lavar ahora. Lo entenderéis luego. Jesús está cumpliendo en sí. Jesús está cumpliendo. Él mismo está haciendo, lavando los pies de sus discípulos. Amén. El mismo sumo sacerdote, hermanos, dice, si el maestro, dice, el discípulo no es mayor que su maestro, dice en esa misma porción. En otras palabras, si Jesús les lavó los pies, ¿acaso ellos también no debían considerar que lo que es Yom Kippur, que el paso
el altar y el lugar santo y el lugar santísimo es importante. Lo que Jesús le estaba diciendo, el lavado de pies que simboliza, que tipifica la, la, la fuente de bronce es importante. Eso les está, este mensaje les está dando, porque cuando eso está pasando, cuando Jesús le está lavando los pies, no existe primera ni segunda de Corintios, hermanos. No existe Pablo. Pablo solo aparecería 25 años después de este evento. No Amén. existe, no existía. Ellos no podrían decir, ¿qué será que Jesús, porque Pablo dijo o Pablo explicó así? No, en la mente de ellos no existe Pablo. No existe cartas de Pablo. Lo que existe es la ley de Dios que Dios les dio a ellos. Lo que existe es el lavado de pies y Yom Kippur. Eso es lo que ellos existe en su mente y en sus corazones. Continuamos, hermanos. Segunda de Crónicas 4:1. Hablando cuando ya pasamos del tabernáculo, pasamos al templo. Cuando Salomón, siguiendo las instrucciones de David, construye el templo, dice así en 2 de Corintios 4:1. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud y 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición de bronce, ¿no? Ya sabemos que es de bronce, porque así es como lo establece la ley de Moisés, el cual tenía un bordo al otro, enteramente redondo, circular, y su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos lo ceñía alrededor, y debajo de él había figuras de bueyes que lo circuncidaban, 10 en cada codo alrededor de 2 hileras de bueyes fundidos juntamente con el mar. Aquí le llama mar, el mar. Y estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, y 3 al sur, y 3 al oriente, y el mar asentaba sobre ellos. La fuente de bronce, este espejo, aquí se le llama el mar. Sus partes traseras, las partes traseras, o sea, de los bueyes estaban hacia el interior. Entonces vemos aquí cómo ellos interpretaron lo que estaban viendo. Por un lado, dice que le llama, hizo un mar de fundición. ¿Sí? Le llama un mar a este espejo de bronce. Y dice que había 12 bueyes sobre los que estaba sentado, que representan al pueblo de Israel, hermanos. Representan a las 12 tribus. ¿Sí? Entonces, este mar de cristal, porque es como un espejo. Este espejo, este mar de espejo, estaba sobre o asentado sobre, es como se entiende, la figura entiende. Son ellos los responsables de cargar esto, porque los bueyes que hacían, cargaban con esto. Era la responsabilidad de ellos. La responsabilidad de Israel era mantener el mar de cristal, el mar de bronce, el espejo de bronce. ¿Por qué? Porque por la importancia que tiene entre el altar y el lugar santo y el lugar santísimo. Lo único que permite que el sacerdote o los sacerdotes se acerquen a Dios era ese mar de cristal, hermanos. Continuemos, ¿ya? Vámonos a Apocalipsis, hermanos. Alguno dirá, no, pues es que eso ya es del pasado y como ya eso está en el antiguo. Pero vemos que Dios no cambia, hermanos. Los hombres cambiamos de religión, cambiamos de idea, cambiamos de opinión de acuerdo a las circunstancias, porque somos humanos. Pero Dios no cambia. Apocalipsis 15:2 dice, hablando del futuro, hermanos, Juan está viendo el futuro, un futuro que aún ni nosotros lo hemos visto todavía. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que había la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, mire, y aquí fue abierto el cielo, en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, hermanos. ¿Qué había entre el altar, entre el sacrificio del cordero? Templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué había, hermanos? No le escuché la pregunta. Dice así el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Sí? Estamos viendo que Juan está viendo un mar de vidrio mezclado con fuego. Y lo que ve después de esas cosas es aquí, en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué es lo que había entre el altar del sacrificio y el tabernáculo del testimonio, hermanos? ¿Qué es lo que había en medio? Lo que unía. La fuente de bronce, hermanos. La fuente de bronce. Eso es lo que está viendo Juan. Juan está viendo la fuente de bronce. O el mar de bronce, como lo llama eh, Salomón. No. O mar de vidrio, como lo llama Juan. El altar del sacrificio es la cruz, mis hermanos. Donde murió nuestro Cordero inmolado. Ese tabernáculo del testimonio es del reino de los cielos, lo que está por venir. Lo que está por venir. Porque dice así, dice aquí, en el versículo 4, en la segunda. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Eso aún no ha pasado, hermano. Eso aún no ha sucedido, hermanos. Están que se matan ellos. Están que aprueban los matrimonios gays y matan por millones los niños y ya hasta nos lanzaron un virus. Eso no es adorar a Dios, hermanos. Eso está en el futuro. Y vemos que en ese futuro dice que y vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Quiénes van a estar en ese mar de vidrio mezclado con fuego? Los que habían alcanzado la victoria, dice, hermanos. Los que habían alcanzado la victoria. Y dice que están en pie sobre ese mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que ese mar de cristal, o sea, que la ley no pasa. La ley continúa cumpliéndose. Aún después, tiene la parte profética de esta ley tiene su cumplimiento. Continuemos, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? Quisiera retroceder para poner la primera imagen la segunda imagen que puse. Y quisiera que, aunque esto vemos un mar como un espejo y donde ellos se pueden mirar, hermano, así como suponiendo o imaginándonos que ellos fueran aquel mar, nos podemos mirar nuestra imagen en el mar de cristal, así como también podían mirar su imagen el sacerdote en la fuente de bronce, antes de entrar a. Entonces vemos que este mar de cristales está entre el altar, está entre lo que es la cruz del Calvario, la cruz de Cristo, y el mundo venidero, y el reino de Dios que está al frente. Nosotros estaremos en el medio, en ese momento, cuando eso ocurra. Y había dicho Yom Kippur tipifica era el día más sagrado. Y era cuando el día en que esa fuente de bronce adquiría toda su importancia, porque el sumo sacerdote tenía que reflejarse ahí, y nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y él mismo tuvo que presentarse perfecto, sin mancha de hermanos, para poder ser nuestro sacrificio, para poder ofrecerse y salvarnos, hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces, el lavacro de bronce
adquiere su gloria, su esplendor, cuando nuestro Señor Jesucristo perfecto delante del Padre. Bueno, ahora quisiéramos irnos 25 años después, hermanos. Dejemos ahí ese asunto, dejemos ahí, ya pasó todos los eventos de que Jesús les lavó y los discípulos entendieron que estaba hablando de Yom Kippur y que entendieron que estaba hablando del lavacro de bronce. Y ahora quisiéramos irnos 25 años más tarde y Pablo les está hablando a los corintios. Los corintios no tienen ni idea de lo que es el lavacro de bronce. No tienen ni idea de lo que es la ley de Dios. No tienen idea de nada. Son griegos, son paganos. ¿Qué es lo que saben? Sacrificar a sus dioses, tener ritos sexuales delante de sus dioses, comer todo lo que asome, emborracharse cuando sean las fiestas al dios, a sus dioses, el dios de la borrachera, o comer todo tipo de animales cuando se trata de sus dioses de este tipo o del otro, o comer solo vegetales, o abstenerse de esto del otro delante de sus dioses. Paganismo total, hermanos. Pablo tiene que hablarles a ellos en un lenguaje que ellos puedan entender. De ahí es cuando Pablo dice, y me hice judío al judío, griego al griego. No está diciendo que él practicaba lo que ellos practicaban, sino que él, para poder evangelizarles, usaba un lenguaje adecuado al tipo de personas a las que se acercaba. Así que a Corintios, Pablo les va a hablar lo mismo que les va a explicar la Escritura o el Antiguo Testamento, pero en unas palabras diferentes, que ellos pudieran entender, hermanos. En 2:17 dice así, les escribe una carta, la segunda carta, según esto que dicen, no dice la Escritura. Porque no somos, en el 2:17, después de que él se presenta y todas esas cosas, está defendiendo los temas de la primera carta y de las visitas que había hecho a Corintios, y dice, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Entonces vemos que había gente dentro de los corintios que malinterpretaban la palabra de Dios. Y Pablo está haciendo una defensa. Como les digo, Pablo va a hacer una defensa, pero usando un lenguaje que los corintios puedan entender. Dice, antes con sinceridad como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Es lo que él dice. Ahora, quisiera ir en porciones. Pablo habla muchas cosas. ¿Qué es lo que Pablo está hablando de Corintios? Pablo habla muchísimas cosas a la vez. Pero vámonos a la parte central, al meollo, al cuerpo de la carta. Porque Pablo habla de todo. Mientras va hablando de lo que es el tema central, él habla de una cosa, habla de otra cosa, aconseja por aquí, exhorta por allá, pide disculpas, habla de una experiencia por aquí, de una experiencia por allá. Entonces, dejando a un lado todas esas distracciones que son importantísimas, vámonos a la parte central. Segunda de Corintios 3, del 10 al 18. Dice así. Lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Este está hablando acerca de Moisés. Cuando él subía a la presencia de Dios, su rostro brillaba porque estaba delante de Dios. Pero cuando él bajaba, él se ponía un velo. Él se ponía un velo para que no le miren el brillo que salía de él. ¿Sí? No le miren y no le idolatren, sino que pongan su mirada en la ley que Dios les había dado, esa ley que estaba en el arca. Las tablas de la ley estaban en el arca y es hacia allá donde ellos debían mirar. Como él brillaba, él se ponía un velo para que no le idolatren a él, sino para que sus ojos, su mirada esté en la ley de Dios que estaba en el arca. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación a una gloria más excelente. Dice, porque si lo que perece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Se está refiriendo a Moisés y esa gloria que se manifestaba en su rostro cuando él estaba en su presencia. Así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, ¿sí?, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí quisiera
que tomar en cuenta esta palabra, ser abolido. Les vamos a explicar qué está hablando ahí. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, ¿sí?, permanece en sí ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Entonces es importantísimo. ¿Qué es lo que Cristo abolió? ¿Abolió el Nuevo Testamento, el Antiguo, o abolió el velo? Ya vamos a ir viendo qué es lo que está hablando. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Qué está hablando? No del Antiguo Testamento. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Vamos a irnos a otra versión. Cuando en la anterior reunión habíamos hablado de que antes de la anterior, no, la anterior de la anterior, habíamos hecho una traducción. Algunos de ustedes se esforzaron y lo hicieron, una traducción. El objetivo de la traducción era que ustedes se den cuenta que una cosa es lo que el texto en sí dice, literalmente, y otra cosa es lo que los traductores interpretan. Entonces, esta traducción que está aquí es una traducción de la Reina Valera, o de la Reina Valera Gómez, en este caso, que es de una inclinación evangélica. Entonces, utiliza ciertas palabritas que dan a entender que la ley de Moisés ha sido abolida. Pero quisiéramos ver en otra versión, más católica, para ver qué es lo que nos dice. Entonces, he tomado ciertos versículos de esta versión que es un poco más de inclinación católica, para ver qué es lo que dice. Traducción, lenguaje actual. Segunda de Corintios 3, de 7 al 9. ¿Qué dice? Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía, y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa que y el anuncio de la salvación será más grandioso todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. ¿Qué les parece esta versión? Aquí no se está aboliendo nada. Aquí no se está aboliendo nada. Pero en la versión anterior, del 7 al 9 voy a leer. Del 7 al 9. Ya. Déjame ver. 13. Ya. Segundo que 18 al 9. Ya. Déjame ver. Esa es la parte anterior. Le he hecho en la anterior. O sea, lo que va antes de lo que leímos anteriormente. Entonces aquí en del 7 al 9 está diciendo clarito que él está hablando del brillo de la cara de Moisés que iba a resplandecer. Y dice que si cuando les dio esa ley escrita, la ley, hubo tanta gloria en el rostro de Moisés, ¿cuánto más esta ley, el nuevo pacto que por medio de Cristo tenemos? Dice, ¿por qué esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados? La pregunta es, hermanos, ¿acaso no dice lo mismo el Nuevo Testamento? Porque la paga del pecado es muerte, dice. ¿Y por qué nos esforzamos? ¿Y por qué nos oramos? ¿Y por qué nos reunimos? ¿Y por qué hablamos de Jesús? ¿Y por qué predicamos? ¿Y por qué luchamos cuerpo a cuerpo contra nosotros mismos? Porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Y la ley dice que el que obedece la ley, ¿sí? Dentro de lo que es la obediencia a la ley y el sacrificio del Cordero, vive. Pero una persona que no obedece la ley y mucho menos ofrece el sacrificio del Cordero, esa persona dice que tenía que morir irremediablemente. Entonces, esa ley de Dios dada a Moisés sigue actuando ahora. Por eso es que la gente del mundo que no se acerca a Cristo, el Cordero,
que dio su vida por nuestros pecados, esa gente merece morir según la ley. Y por eso decimos que ellos están muertos en delitos y en pecados. Entonces, esto no es que fue abolido, eso está vigente y está actuando sobre la humanidad. Pero nosotros, aunque pecamos, aunque nos equivocamos, nos acercamos a Cristo. Él es nuestro sacrificio por el pecado, hermanos, para ser perdonados. Pero después de ser perdonados, después de pasar por el altar, hay otro paso, que es el altar de bronce y del cual estamos hablando ahorita. Segunda de Corintios 3:13 dice, no hacemos como Moisés, quien se para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. ¿Qué es lo que ellos iban a ver? El fin del resplandor que se iba extinguiendo. El versículo 13. Vamos a ver qué dice una Biblia, la Reina Valera. El 13 dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Hay o no hay una diferencia entre que se extinga el resplandor del rostro de él o el fin de aquello que había de ser abolido? Porque aquí lo que está diciendo en la Reina Valera es que la ley va a ser abolida. Es lo que está diciendo. Da a entender eso. Pero si nos vamos a una versión de un corte católico, dice así, para que no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Porque Moisés solo reflejaba el resplandor, mientras que Cristo, Él es el resplandor. Porque cuando Moisés estaba en el monte, Moisés le estaba viendo a Cristo, hermanos. Así que cuando Moisés bajaba de ahí, venía con ese resplandor que él había visto, se le quedaba en el rostro pegado. Pero Jesús, Él es la luz. y hacia Él es a donde estamos viendo, mirando a Jesús mismo, hermanos. No, ¿y qué estaba pasando en ese contexto que Jesús está hablando con los corintios? Que las personas que no aceptaban a Jesús, que no aceptaban su salvación, eran personas y decían, no, nosotros solo seguimos a Moisés, no a Jesús. ¿Qué es lo que estaban? Ellos seguían con el velo. Eso es lo que está diciendo. Sí, eso es lo que es el judaísmo actual también. Ellos dicen, no, nosotros seguimos a Moisés. Ellos no están viendo, están con el velo puesto. No pueden ver a aquel que está detrás del velo, que es Cristo. Pero a nosotros se nos ha quitado el velo, hermanos, y podemos ver a Cristo cara. Versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Vamos a irnos a ese. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces, ¿cuál es la condición para que el velo se quite? Que nos convirtamos al Señor. Pero eso los fariseos no hacían. No hacían esto los fariseos. ¿Sí? Aquí no está hablando de gentiles, aquí está hablando de fariseos, porque está hablando del velo, el velo sobre la ley de Moisés. ¿Qué sabían los corintios de la ley de Moisés? Nada, ellos no sabían nada de eso. Está hablando de gente que conoce la ley. Vamos más. Dice, a ver, ya, solamente un poquito más. 17. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces, hermanos, esa luz, dice, porque el Señor es el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu que Dios ha depositado en nuestros corazones es esa luz, hermano. Ese resplandor que estaba en el rostro de Moisés era el Espíritu de Dios, hermanos. Y ese Espíritu está en nuestros corazones. Ha sido quitado el velo. Quitado el velo. Sí, porque ¿cuál es el velo? En el 16 dice clarito, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Quisiera ver este versículo 16 en otra versión rapidito, hermano. Capítulo, segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios. 3:10. 3:10, ¿verdad? 3:10. ¿En cuál estamos? El 16. Yo quisiera ver, verá, en otra versión quisiera ver, para ver qué nos está diciendo. El 16, según la lenguaje actual, que es de corte católico,
Dice así. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide el perdón al Señor, dice. Es como si le quitaran el velo a su entendimiento. Entonces dice, cuando los que se conviertan al Señor, significa que está diciendo que se arrepientan y le pidan perdón al Señor Jesucristo. Eso es algo que los fariseos nunca iban a hacer, hermanos. Nunca iban a hacer. En ese contexto estamos hablando, que convertirse al Señor es, según la traducción lenguaje actual, que se arrepientan y le pidan perdón al Señor. Amén. Ahora vamos a 2 de Corintios 4. Estamos siguiendo el hilo de la predicación de Pablo en 2 de Corintios, la parte central, porque como le digo, habla de muchos temas al mismo tiempo, Pablo, y lo que estamos haciendo es siguiendo el tema central. 2 de Corintios de 4, el 4 capítulo 1, el 2, el 13 y el 14. Porque tengo que coger solo esos, porque esos son los que llevan el hilo de la carta. Ahora, Pablo está hablando acerca de que el velo ha sido quitado, que por medio del arrepentimiento podemos ver a Jesús, del Espíritu, ¿sí? En este caso, los judíos de ese tiempo, los fariseos, ellos no aceptaban a Jesús, ellos tenían el velo. Pero los corintios sí había sido quitado el velo y tenían el Espíritu Santo. Sigue diciendo así, el 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes hemos renunciado a todo lo oculto y deshonesto, no andando con astucia ni usando la palabra de Dios con engaño, sino por la manifestación de la verdad nos recomendamos a nosotros mismos, a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Vemos en el versículo 14 que que Él está llevando el tema hacia la resurrección, hermanos. Hacia la resurrección. La resurrección está tipificada en la fiesta de Yom Teruah, hermanos. Sí, en el día, el toque de la final trompeta, los muertos, los que hayamos muerto, los muertos resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. De eso está hablando el capítulo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús está hablando físicamente, hermanos. Aquí no está hablando en términos espirituales, ni de cambio de conciencia, ni de cambio de comportamiento, no. Está hablando del que resucitó físicamente. A nosotros nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Nos presentará junto con vosotros. ¿Sí? Está hablando de Yom Teruah. De eso está hablando Pablo. Continuemos. Ahora vamos al capítulo 5. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, el cuerpo físico, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Jesús está hablando ya, Pablo está hablando ya del reino de Dios, del mundo venidero. Y habíamos hablado que primero hablado de la resurrección. ¿Qué es lo que sigue después de la resurrección, hermanos? El reino de Dios. Y así sigue. Estamos en el capítulo 5. En el 4 habló de la resurrección y luego hablamos en el capítulo 5 del reino de los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, cuerpos gloriosos. Y así estamos vestidos, y así estamos vestidos. Dice, y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu, está hablando una garantía. Una garantía. ¿Cuáles son esas arras del Espíritu? El Espíritu de Dios que está morando en nuestros corazones. Es la garantía de que vamos a ser resucitados, de que va a haber un Yom Teruah para nosotros. Por tanto, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este físico, hermanos, ausentes estamos del Señor. Clarito está hablando, hermanos. Está en términos físicos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es andar por fe?
la segunda venida de Cristo? ¿Es negar la resurrección de los muertos? Eso no es fe. Porque Pablo está diciendo que entre tanto que estamos en este cuerpo físico, ausentes estamos del Señor, de su segunda venida. Estamos confiados del 8. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Mire lo que Pablo está diciendo. Y presentes con el Señor. Hablando de en el contexto, no de que te mueres y de una te vas a estar con el Señor. No, no, en el contexto de la resurrección, en el contexto de Yom Teruah. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables. Amén. Vemos la necesidad de serle agradables. Y quisiéramos agarrarnos de serle agradables, de esa palabra serle agradables, porque después de serle agradables, nos va a ayudar a conectar con lo que es la fuente de bronce y con lo que es el lavamiento el propósito de la fuente de bronce, que es el lavamiento de los pies. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Vemos que aquí Pablo introduce algo, hermanos, la palabra tribunal de Cristo. La palabra tribunal no es una palabra que exista dentro de lo que es la Biblia Antiguo Testamento. Ese contexto de tribunal no existe en el mundo de Jesús, en el mundo de los apóstoles, en el mundo bíblico no existe. Esa palabra tribunal es se refiere a una palabra totalmente griega, pero Pablo está usando ese lenguaje, porque él no puede hablar y decir, no, es que cuando nos presentemos ante el altar, ante el mar de cristal, ¿y qué cosa es eso? No van a entenderle. Él está hablando, utiliza un término que los corintios, los griegos, los romanos le puedan entender, el tribunal de Cristo. ¿Qué pasaba en el tribunal, hermanos? Es importantísimo. ¿Qué pasaba en el tribunal romano? En el tribunal romano era donde se acusaba o se exaltaba en hermano. Cuando alguien quería ser exaltado, cuando había que exaltar a alguien, se les llevaba al tribunal. Y cuando había que acusarle, ahí es donde se presentaban las acusaciones o se le exaltaba a alguien. Servía para ambas cosas. De la misma forma, hermanos, en ese contexto está hablando, para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Continuemos, hermanos. Romanos 14:10, ¿qué dice? Pablo sigue hablando, a los romanos les escribe lo mismo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Eso es algo que todos tenemos que trabajar, hermano. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal era el paso antes de presentarse ante César. Cuando una persona quería llegar a César, tenía que pasar primero por los tribunales, hermanos. Por eso es que vemos que en Hechos, Pablo va pasando de tribunal en tribunal. Pero el objetivo final de Pablo era llegar a César. De la misma forma como para llegar al, 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 al- o al tabernáculo del testimonio, es necesario pasar por la fuente de bronce. Si no pasa por la fuente de bronce, no llega al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo. Si no pasa por los tribunales, no llega al César, hermano. Pablo está usando un lenguaje que le pueden entender los griegos y los romanos. Porque escrito está, el 11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Vemos que ese tribunal que él está hablando es donde uno se doblega, se humilla, se aflige y confiesa a Dios. Es la misma imagen de Yom Kippur. Eso es Yom Kippur. Doblarse, confesar, humillarse, afligirse.
Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta en el tribunal de Cristo. No dice tribunal de Cristo, pero está hablando de ese mismo tema. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada una, cual sea, el fuego la probará. Está hablando del mar de cristal donde se refleja lo que uno es, lo que uno ha hecho. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vemos que Pablo está hablando de aquellas cosas que él mismo habló cuando fue llevado al tercer cielo. Dice cosas que no hay manera de expresarlas, pero de alguna forma él está expresándolo aquí, expresando, expresando este mismo mensaje, que si lo hubiese usado Pedro, hubiese usado, obviamente, la escritura, el Antiguo Testamento, la ley, para explicar estas cosas. Pero Pablo está usando un lenguaje que le puedan entender los griegos y los romanos. Ahora, aquí, permítanme leer lo que he puesto aquí en la diapositiva. Yom Kippur es la sombra profética de lo que en nuestro mundo cristiano llamamos el tribunal de Cristo. ¿Y cuándo será el tribunal de Cristo o Yom Kippur? Esto sucederá después de Yom Teruah, la resurrección de los muertos. Después de la resurrección estaremos en el mar de cristal o mar de fuego. De la misma Segunda Corintios habla de la resurrección y en el capítulo 5 está hablando del tribunal de Cristo. Esto es exactamente lo que en el 4 5 está hablando perdón, en el 4 está hablando de Yom Teruah, que es la resurrección, y en el 5 está hablando de Yom Kippur, que representa o es la imagen de el Tribunal de Cristo. fuente de bronce, la fuente de bronce, el tribunal de Cristo, que es lo mismo. Entonces, es el mismo mensaje, pero en una expresado de diferente forma. Porque Pablo se hacía a los griegos, a los romanos, para salvarles. ¿Y qué pasará cuando llegue el tribunal de Cristo? Pregunto yo aquí. Lo mismo que pasaba en Kippur. En este día todo israelita se humillaba y reconocía que solo Dios podía cubrir su pecado, que era por gracia, que era por gracia. Hoy ciertamente conocer en parte, pero solamente cuando estemos ahí, en el tribunal de Cristo, podemos comprender la plenitud, la profundidad y la anchura de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, hermanos. Amén. Ahora, vamos a ver a Santiago. Santiago que nos habla acerca de esto. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Y en otra versión dice, y luego se olvida. En otra versión dice, y luego se olvida. Según la nueva versión internacional dice así, Santiago 1:25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué les parece? Cuando dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Sí? Esa ley perfecta que da libertad es el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas, hermanos. Esa es la que nos da toda verdad. Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces vemos la importancia de lo que es, dice, a lo que se está refiriendo cuando habla de mirar, de mirarse de mirarnos hoy en ese lavacro de bronce, en ese mar de cristal, hoy. Porque hoy podemos, lo que Cristo estaba haciendo con lavar sus pies, estaba llevándoles al lavacro de bronce. Y en palabras de Santiago, ¿qué es hoy qué tipifica para nosotros? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego se olvida. O el 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, en la palabra de Dios,
y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. De ahí que cuando hablamos del Shabbat, nosotros no señalamos ni juzgamos a quienes no celebran el Shabbat, porque el que recibe la bendición del Shabbat es el que la practica. Lo mismo de las fiestas. No juzgamos a nadie que no practique, que no le dé un lugar en su vida, en su corazón a las fiestas. Porque ¿quién es el que recibe recompensa? El que practica. Nosotros. Sí, porque nos estamos mirando en la palabra. Mirarse, lavarse los pies en la fuente de bronce es hacer la palabra, practicar la palabra. Listo. Entonces, de esto es lo que. Ahora sí volvamos al tema, al principio, donde nos está hablando de que esto es. En la diapositiva está mirarse en la palabra de Dios, es como mirarse en el abaco, en la fuente de bronce. Y es eso lo que Jesús les está diciendo, hermano. Le está comunicando a Pedro, pero ellos no lo entienden. Les está lavando los pies, porque eso estaba tipificado en la ley. Les está diciendo que tienen que mirarse en la palabra, porque si no, no tendrán parte con Él. Eso les está diciendo. Jesús, no te lavare, no tendrás parte conmigo. El lavamiento de los pies es Yom Kippur, es el tribunal de Cristo. Es el mirar, eso es uno analizarse a la luz de la palabra, ¿sí? Arrepentirse, convertirse. El que no se mira en ese espejo no tendrá parte conmigo. Eso es lo que a la escritura, hacia dónde apunta, hermanos. Esto, hermanos, es lo que tenía para compartirles con respecto a este tema del lavamiento de los pies. No es solamente un asunto cultural, no es solamente un asunto de servicio a los demás, no. Esto va mucho más allá. Apunta hacia la fuente de bronce, hacia Yom Kippur y hacia el tribunal de Cristo, hermanos. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermano.